Estamos iniciando un estudio profundo del libro de Levítico y estamos hoy en nuestra segunda etapa de nuestra enseñanza. Iniciamos con una introducción y hoy vamos a hablar de los primeros quizás 2 versículos del capítulo 1 del libro de Levíticos. Vamos a leerlos juntos. ¿Qué les parece estos 2 versículos? Levítico capítulo 1 es el tercer libro del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Gloria al Señor. Y llamó Jehová a Moisés. ¿De dónde? Del tabernáculo o del área del tabernáculo del testimonio. La primera vez lo llamó ¿en dónde? En Éxodo, habló con él en el monte Sinaí, ¿se recuerdan? Y que recibió las leyes de Dios allí en ese lugar. Ahora Dios habla en el tabernáculo, por eso vamos a hablar, pero bueno, no está todavía ahí, ¿verdad? El título, acerca de lo que es los holocaustos, porque es precisamente el nuevo sistema que Dios establecía para establecer la comunión entre el pueblo y Dios. Llamó Jehová a Moisés con él, y habló Moisés, o lo llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, que era el arca, donde estaba el arca del pacto, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, debe de ser de ganado vacuno y ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Pueden tomar sus asientos y vamos a darle gracias a Dios por este momento y disfrutar de la palabra de Dios en esta mañana. Estamos precisamente en el estudio del libro de Levítico, que del hebreo es la palabra, ¿se recuerdan cuál es la palabra del hebreo para Levítico? Si alguien me dice, le voy a regalar un premio. No se acordaron, ¿verdad? Les dije que pusieran mucha atención y que hicieran notas. Es la palabra Vayikra. ¿Se recuerdan ustedes? B chica, A, Y, I latina, K, R, A. Vayikra. ¿Y qué es lo que significa? Ay, qué malos alumnos tengo, Dios mío. Y Dios llamó. ¿Se acuerdan? Dios llamó. Esto lo estudiamos el jueves. Que pronto se les olvidó. Pero está bien, vamos a seguir adelante. Cuando se estudia el libro de Génesis, nosotros encontramos la creación del universo y de todas las cosas. En el capítulo 1 de Génesis precisamente se describen los días de la creación. Y también en los primeros 2 versículos del libro de Génesis, versículos 1 y 2, encontramos que algo sucedió en el planeta. Un problema muy grande. Es muy posible que haya sido un problema pudiéramos decir, que distorsionó y destruyó completamente la tierra, de acuerdo a Isaías 14 y Ezequiel 38. Un gran problema encontramos en estos 2 versos, pero sin embargo vemos también la restauración del planeta Tierra. Y en el capítulo 1 vemos precisamente los detalles de la creación. Y luego en el segundo libro, que es el libro de Éxodo, en este segundo libro, ahí encontramos el llamamiento que Dios hace a Israel para sacarlo de la tierra de Egipto, para sacarlo del mundo.
porque naturalmente Egipto a través de la Biblia siempre ha representado al mundo. Y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento tipos y figuras. Y pudiéramos también decirlo que es como un antitipo. Y se encuentra todo este tipo de antitipos y de figuras las encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, cuando venimos al Nuevo Testamento y queremos nosotros aprender acerca de lo que es el Cordero de Dios, que en el Antiguo Testamento naturalmente simbolizaba a un cordero, tengo que comenzar a buscar el tipo para poder entender el antitipo o qué es lo que representa. El Cordero de Dios en el Antiguo Testamento, para poder entender lo que representa en el Nuevo Testamento, tengo que buscar y entender el antitipo para poder entenderlo. Porque en el Antiguo Testamento vemos que son retratos, de acuerdo a la Biblia, de lo que vendría después en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia es tan preciosa, tan profunda, tan interesante y tan, no sé, contiene riquezas inescrutables, maravillosas, que creo yo que jamás vamos a poder realmente descubrirlas al 100%. Y cuando queremos saber algo del Antiguo Testamento, pues tendremos entonces que ir a lo que es el Nuevo Testamento para poder comprenderlo. Decía porque son retratos de lo que vendría después en el Nuevo Testamento. Éxodo nos relata cómo Dios saca a su pueblo Israel de Egipto. Y vemos que en el libro de Éxodo precisamente trata de la redención. Pero cuando venimos a Levítico encontramos que a los que Dios sacó de Egipto, que a los que Dios libró o libertó de Egipto, a los que redimió Dios de Egipto, en Levítico les revela y les muestra para qué los sacó de la tierra de esclavitud. Aquí en el libro de Levítico les revela por qué los redimió, por qué los salvó, por qué los libertó. Y la respuesta es que nos salvó, nos libertó, nos liberó, nos sacó del mundo para que nosotros tengamos y aprendamos a tener comunión con Él. Que es exactamente lo que hizo con el pueblo de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto. Los sacó para que aprendieran a tener comunión con Él. Y Dios estableció el tabernáculo para que a través del tabernáculo Dios pudiera habitar en medio del pueblo de Israel y de allí hablarles y de allí tratar con ellos y de allí tener una comunión con ellos, que era básicamente la intención de Dios. A ver si en un tiempo no muy lejano repasamos una enseñanza del tabernáculo para aquellos que no la han escuchado. Para eso Dios nos sacó, para eso Dios nos liberó, para que nosotros aprendiéramos a tener una comunión con Él, y esta es precisamente la primera razón por la que Dios nos libertó del mundo. En Primera de Corintios capítulo 1, quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, para poder de alguna manera establecer estos principios establecidos por Dios para que nosotros podamos servirle mejor a Él. Dice el apóstol: fiel es Dios,
por el cual sois llamados a la participación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él nos llamó para que seamos y que tengamos esa participación, esa comunión con Él. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa, que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectos y unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo mismo habló Dios también a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versículo 23, y encontramos precisamente allí en estos dos versículos la importancia que tiene el hecho de que nosotros tengamos comunión, de que le conozcamos para poder servirle de una manera especial. Jeremías 9, 23, así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alábense en esto, en que hubiere de alabar, que es en conocerme y entenderme. En esto alaben. Alábense en conocerme y entenderme. Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová tu Dios, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Es decir, no te alabes en tu propia valentía, sino más bien alábate en entender y conocer a Dios. Dios quería que Israel lo conociera. En Juan 17:3, Jesucristo dijo: esta es la vida, que te conozcan. Imagínense la importancia de todo esto. La vida es conocerte, y todo lo demás pudiéramos decir que es un conjunto de cosas secundarias que abonan al conocimiento que nosotros estamos adquiriendo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero primordialmente, todo aquel que se allega a Cristo tiene que conocerle y entenderle. Porque la prioridad en nuestra vida cristiana es que nosotros tenemos que entender que al estudiar el libro de Levítico, que la mayor importancia y en lo que nosotros debemos de concentrarnos es darle prioridad en nuestra vida el hecho de tener comunión con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Creo que ese es el área en la que más nosotros tendríamos que preocuparnos, en tener una comunión profunda, orgánica, real con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Para eso se acercó Él a nosotros, para que le conociéramos. Y esto debe de ser algo a diario para poder tener victorias todos los días en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Porque es precisamente de ahí donde nosotros sacamos la energía, la capacidad, el poder, las fuerzas para poder vencer todos los días de nuestra vida al mundo y todos sus deseos. Y para eso el Espíritu Santo está en nosotros, para que nosotros aprendamos a pelear la buena batalla de la fe en contra del pecado que mora en nosotros. Así que en nuestra comunión con Dios es donde sacamos las fuerzas y la energía para poder vencer. Por eso Isaías dijo algo muy interesante, que los que esperan en el Señor, que dijo Isaías, tendrán nuevas fuerzas. Es impresionante, pero lo que Isaías está diciendo es que los que esperan en el Señor van a tener algo que no tenían. Es algo nuevo.
Quizás estás luchando, estás quizás con cargas en tu vida y sientes que no puedes más, pues Dios te dice que si esperas en Él tendrás cosas nuevas, es decir, nuevas fuerzas. Vas a levantar las alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, porque estamos nosotros recibiendo nuevas fuerzas, algo que no tenemos en ese momento. Es increíble esto, pero es algo que en el momento no lo tenemos, pero caminamos y seguimos adelante y vemos cómo Dios renueva nuestras fuerzas cuando no teníamos ningunas, cuando parecía que íbamos a desfallecer. Es decir, todo esto o estos beneficios son de los que disfrutan aquellos que están cerca de Dios. Los que viven en comunión con Dios. Los que están diariamente en comunión con Dios tendrán nuevas fuerzas. O sea, es algo que en ese momento nos falta. En algún momento de nuestras vidas nos han faltado las fuerzas para seguir. Sí, nos han faltado y Dios nos las dio. Es algo nuevo que Dios nos da. Quizá ayer se me acabaron las fuerzas y ya no tenía fuerzas para seguir, pero hoy necesito nuevas fuerzas para poder enfrentar al mundo, para poder enfrentar las tentaciones, para enfrentar los problemas, para enfrentar la vida, para enfrentar nuestro matrimonio, para ayudar a nuestros hijos, para fortalecernos en Él. Y Dios en el momento provee lo que en ese momento no tenemos. Por eso Pablo, cuando dijo, si lo hago de voluntad, premio tendré, y si por fuerza, quiere decir que la dispensación me ha sido encargada. Eso significa entonces que muchas de las veces ustedes han hecho por fuerza muchas cosas sin darse cuenta. Qué interesante lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuándo lo haces por fuerza? Cuando no te dejas vencer por el cansancio, por el desánimo. Cuando caminas y continúas adelante a pesar de cómo te sientes en ese momento. Eso significa que ahí estás haciéndolo por fuerza, y cuando lo haces por fuerza, Dios te da nuevas fuerzas para continuar. Te fortalece, te ayuda, abre puertas de hierro, quebranta cerrojos y los hace pedazos, nos abre camino, porque Dios es el que nos da las fuerzas para poder continuar hacia adelante. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que para enfrentar al mundo, para enfrentar todos nuestros problemas que tenemos en la vida, tenemos que tener esta comunión con Dios, recibiendo fuerzas de Él, porque Él sabe que no puedo hacerle frente si no saco fuerzas de Él, si no me fortalezco en Él, si no estoy en su presencia. Pero gracias a Dios podemos decir cada uno de nosotros, gracias a Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da fuerzas, que me sustenta, que me ayuda para no desmayar. Que si hay situaciones en nuestra vida, con todo y eso, Dios nos da fuerzas porque sabemos cómo caminar, sabemos cómo restablecer nuestra comunión, porque sabemos cómo hacerlo y Él nos ayuda y nos fortalece aún en nuestras debilidades. Porque Satanás hará todo lo posible para que nosotros seamos interrumpidos.
Y para que no tengamos tiempo para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y esa es la clave más importante. Si no tienes tiempo para tener esta comunión con tu Dios y Salvador Jesucristo, los problemas te van a aplastar y te van a derrumbar, te van a desalentar, te van a sacar fuera del plan y del propósito de Dios, porque es lo que Satanás quiere, que seas interrumpido en esa comunión con Él. Si no tienes este tiempo para nuestro Dios a diario, no tendrás tiempo para nada. Por eso encontramos aquí en el libro de Levítico algo muy, muy importante que vamos a estar aprendiendo. Levítico 1:1, encontramos aquí que Dios llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Encontramos aquí precisamente la primer lección, el primer principio espiritual. Y es Dios el que determina, no es el hombre. Es Dios el que determina, no el hombre, cómo nosotros debemos de acercarnos a Él. Es Él el que nos revela. Él es el que nos enseña, el que nos instruye la forma de cómo el ser humano pecador necesita acercarse a Él. Si yo me acerco a Dios en los términos establecidos, o en los términos que Dios no ha establecido, estoy poniendo mis propias reglas. Estoy yo decidiendo cómo me debo de acercar a Dios. Y este es precisamente el camino de todas las religiones. Las religiones son sistemas, son métodos para acercarse a Dios mediante mi esfuerzo personal. Y comenzamos en su momento quizás a hacer un recuento de lo que hemos hecho. Mira, Señor, todo lo que he hecho, lo que he dado muy buenas donaciones, compré sillas para la iglesia. Y cuando venimos en estos términos, en lo que yo pienso, Dios nos rechaza. A esto se le llama en Judas, en el libro de Judas, el camino de Caín. Porque Caín fue el primer ser humano que quiso acercarse a Dios en sus propios términos, en sus propias ideas, bajo su propia opinión. Según él, lo que él creía. Sin embargo, vemos todo lo contrario en su hermano Abel. Abel se acercó a Dios en los términos establecidos por Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Quiero decirles en esta mañana que el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es un sistema de pensamientos, no es una religión, sino una relación. Una relación. Nos relacionamos con Dios, aprendemos a relacionarnos con Él a través de lo que la Biblia nos enseña. Porque la Biblia es el único manual que Dios dejó para que pudiéramos acercarnos a Él. No existe ninguna otra cosa. No existe ninguna otra verdad. No existe absolutamente nada que nos pueda instruir fuera de la Biblia
de cómo nosotros podemos relacionarnos con Él. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, porque no es una religión, porque no son conceptos, no son reglas, no son liturgias, no son peregrinaciones, no son sacrificios. El cristianismo es una relación profunda, una relación real, una relación tangible, una relación profunda con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en esta mañana. Dios nos ha dejado sus mandamientos. Así como le dijo a Israel, de esta manera quiero tener comunión con ustedes. Es decir, Dios dijo, yo pongo las reglas, no ustedes. Vemos nosotros que Dios nos ha dejado a nosotros la Biblia para poder vivir para Él y para aprender a hacer su voluntad. Y el que no haga su voluntad, dice Mateo 7:21, claramente, ahí lo dice. ¿Qué dice? Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, te alabo, te glorifico, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Sino el que hace la voluntad de Dios, el que hace su voluntad. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus concupiscencias o sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace su voluntad, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Este libro nos va a enseñar de una forma muy excelente, de una forma muy maravillosa y precisa, estos principios que son realmente importantes para que ahora que yo estoy en Cristo entienda, comprenda, aprenda que debo acercarme a Dios teniendo ya la absoluta seguridad completa de que Dios ya me aceptó, de que fuimos aceptos en el amado y que me recibe no por mis obras, no por mi religión, no por mi sacrificio, no por lo que yo haga, sino que me recibe sin ninguna base en algún mérito en el que forme parte de mi esfuerzo, sino que Dios me recibe por su gracia. Porque la Biblia dice que por gracia sois salvos. Es por su gracia, nos salva por gracia. Cuando la Biblia dice por gracia sois salvos por la fe, y esto dice claramente, esto es algo no de vosotros, sino es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga por lo que hice, por lo que me esforcé, por todo lo que soy, por lo talentoso, por lo que usted quiera, porque soy el mejor predicador. No, no es por eso, sino por gracia. Gracia significa don inmerecido de Dios. En el libro de Tito 3:5
Vean ustedes qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Tito, ¿dónde estás, Tito? Capítulo 3, versículo 5. Qué precioso dice aquí, vean. A mí esto es lo que realmente me encanta de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice claramente aquí este apóstol, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Es decir, no es por lo que yo hago, sino por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, es que hemos obtenido todas estas cosas. Vemos pues entonces en Levítico 1, capítulo 1, vemos aquí que Dios no le da al pueblo, sino Dios selecciona a un hombre llamado Moisés para poder hablarle al pueblo. Es decir, Dios no habla directamente con el pueblo, sino que vemos que está utilizando aquí a un hombre llamado Moisés que él seleccionó y que él va con el pueblo y les dice lo que Dios quiere. Pero vemos aquí que no le habla directamente al pueblo, sino que Dios escoge un instrumento que es Moisés, y Moisés se convierte en el portavoz de Dios para el pueblo de Israel. Esto podemos entenderlo como tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora en este tiempo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo, hombre. Es un mediador. Y vemos que Moisés es el primer mediador que la Biblia nos revela, que está entre Dios y el pueblo. Es decir, un mediador es un intercesor, alguien que está en medio, alguien que está entre Dios y el pueblo. Ese era precisamente Moisés. Y en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, encontramos que dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. En estos postreros días nos ha hablado, es decir, en este tiempo nos ha hablado por Jesucristo, porque este es el mediador entre Dios y los hombres. Tipos y figuras. ¿Se recuerdan que les mencioné? Cristo es ahora el que está en medio entre Dios y los hombres. En el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 6 dice cuán grande y cuán mejor ministerio es el de Jesucristo. Es un ministerio más profundo, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Moisés era un mediador de un pacto que era un pacto menor, pero ahora el mediador de este nuevo pacto, que es un mejor pacto, que está fundado sobre mejores promesas, es Jesucristo, que fue formado sobre mejores promesas. Aunque aquel, dice el apóstol, fue sin falta, pero si no hubiera sido un sistema imperfecto, no hubiera habido lugar para un segundo. Bendito su nombre. Esta es la riqueza de la que nosotros disfrutamos en la palabra de Dios.
Es un pacto que está bajo mejores promesas, fundado bajo mejores promesas. En el Antiguo Testamento, Moisés, los sacerdotes, los levitas, el sumo pontífice, el sumo sacerdote, que era precisamente el orden levítico, y de Cristo en nuestros días, ya no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. No es ningún hombre, no es ninguna mujer, no es ningún ángel. No hay que ir a pedirle, a intercederle a San Martín de Porras o a San fulano de tal, porque el único mediador entre Dios y los hombres es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente Jesús, solamente Cristo. Por eso dice la Biblia en Hebreos 7:24, que por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar eternamente a los que se allegan a Dios, intercediendo por ellos. Escuchen ustedes, Él está intercediendo, está vivo para interceder por nosotros. Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos. Cristo no está muerto, Él vive para ayudarnos, para interceder por nosotros, para perdonarnos cuando le fallamos a alguien, saber decirle, sabes que te fallé, perdóname. ¿Y qué es lo que hace Dios? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para eso existe el perdón. Aquí es precisamente donde vemos que es el intercesor por excelencia, porque está vivo, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores, limpio y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad todos los días, como los demás sacerdotes, los sacerdotes levitas, de estar ofreciendo siempre presentes por ellos, por el pueblo, para poder alcanzar el perdón de los pecados, cubrirlos solamente, sino que dice la Biblia que Él lo hizo una sola vez y para siempre, y está sentado con toda potestad y gloria en el reino de los cielos. A Él sea la gloria en esta preciosa tarde. Ese es al Dios al que nosotros servimos. Dice la Biblia que porque la ley constituía sacerdotes flacos, es decir, que morían. Ahora la palabra del juramento después de la ley constituye a Jesucristo hecho perfecto para siempre, eternalmente. ¿Cuánta seguridad tenemos en Jesús? Pero la ignorancia a esta verdad a muchos los hace llegar a un hombre. Incluso son capaces hasta de inclinarse a un hombre y besarle esa mano chorreada. Ante una estatua, ante una fotografía, y luego se le allegan y dice, pídele por favor, intercede por mí, dile a Diosito que me perdone. Por la ignorancia. Cuando la Biblia nos enseña que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Jesús. La salvación está en Cristo. A Él sea la gloria en esta preciosa mañana. Así que dele con mucha alegría a Él toda la gloria y toda la honra en esta preciosa mañana. Gracias Dios, gracias Dios. Vemos pues a Dios aquí tomando la palabra a la nación de Israel. ¿Cuál fue la palabra? Ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, vamos a hacer. Éxodo 19:8.
Y en Éxodo 24:3 dijeron: ejecutaremos todas las palabras del Señor. Y les dio instrucciones detalladas acerca de cómo deberían de sacrificar a Él. Quizás me tome más de un mensaje para hablarle de este tema, porque es un tema profundo, importante, que debemos de conocer, lo que son los holocaustos. Y en el verso 2 de Levítico 1 vemos la orden, habla a los hijos de Israel. Diles, ¿verdad que así dice? Diles a los hijos de Israel que cuando quieran venir a traerme un presente, cuando quieran venir a traerme una ofrenda, no voy a aceptar cualquier ofrenda, tampoco cualquier animal. Si me quieres ofrecer a Firulais, no lo acepto. No, Dios estableció qué animales quería que le ofrecieran. ¿Sí o no? ¿Cuáles son? 2 clases: ovejunos. ¿Cuáles son los otros? Vacunos. Si van a traer mi ofrenda, estos son los animales. Hijos de Israel o hijos de Dios, tenemos que aprender este segundo principio. Tenemos que aprender aquí. Es que Dios es el que establece los términos. Él nos dice en qué términos nosotros debemos de acercarnos a Él. Y de acuerdo a lo que encontramos aquí, deberían de traer 2 clases de animales: ganado, vacas, toros, becerros. O de los rebaños, que serían ovejas, corderitos o chivos, ningún otro. Solamente vacuno u ovejún. Y la razón por la que Dios dijo qué animales deberían de traerles es porque Dios estaba aquí estableciendo algo muy importante. Es decir, lo hizo así Dios para representar a nuestro Señor Jesucristo. Porque estos animales que Dios describe que quiere como presente para ofrecerle a Él, describe las características como los animales que representan realmente lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, o lo que Jesucristo manifestó en su vida, en su carácter y en su ministerio. Por eso cuando Juan el Bautista aparece, ¿se recuerdan ustedes? En el escenario mundial, ahí se aparece Juan el Bautista, el que venía preparando el camino del Señor. ¿Cómo lo presentó? No dijo: este es el chivo que quita el pecado del mundo. Antes, al contrario, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque era la representación del carácter de Jesús en cada uno de estos animales. Y lo presentó como un animal, o lo representó como un animal en el Antiguo Testamento, porque había sido escogido por Dios precisamente para que cuando Él apareciera, se identificara con ese animal. Y fue un cordero. Para que entendiéramos que los corderos son los animales únicos de toda la creación, que Dios los hizo indefensos. De todos los animales que Dios crió, los corderos son los más indefensos.
es decir, indefensos de todos los demás animales, indefensos contra el medio ambiente, indefensos de los otros animales feroces, los animales más grandes. Y los corderos son los únicos animales que no tienen nada, absolutamente nada con qué defenderse en la vida. Increíble. No tienen garras, no tienen velocidad, son semiciegos y necesitan siempre un pastor para que los guíe. Por eso nosotros somos el rebaño de Jesucristo, porque dependemos de nuestro pastor, dependemos del Señor, de nuestro pastor, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, sobre arroyos me reposarás. O sea, habla de una seguridad y de una completa dependencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos un rebaño y tenemos un pastor. Nuestro pastor se llama Jesucristo. Él es el de pastor de pastores. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero continuamos la próxima semana. Misma hora, mismo canal, aquí los espero para continuar con esta enseñanza acerca de los holocaustos. Así que pónganse de pie. No quiero que se enfaden mucho y se cansen de su mente. Los quiero mantener sanitos y muy listos para oír la palabra de Dios. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? Los ministros me van a ayudar a orar por ustedes de aquí para allá. Todos mis ayudantes, vénganse para acá. Vamos a pedirle a Dios que bendiga su rebaño, porque ustedes son el rebaño de Cristo. ¿Verdad que sí? Rebaño de Jesús, amados de Cristo. Padre Celestial, ahí donde están, comiencen a orar. Comiencen a decirle: Señor Jesús, muchas gracias. Yo te ruego que yo pueda ser pastoreado por ti hasta la muerte. Ayúdame y fortaléceme, Señor. Dale fuerzas a mi vida. Ayúdame a seguir, Señor.